Bien, continuaremos con el proyecto del juego de la ignorancia y le vamos a agregar las opciones para manipular el catálogo de preguntas. Ya tenemos aquí nuestro catálogo de categorías y relacionadas con esta categoría de música tendremos diversas preguntas. Entonces vamos a seleccionar categoría aquí y vamos a dar clic en preguntas. Vamos a abrir una nueva ventana donde tendremos todas las preguntas que se corresponden con la categoría que seleccionamos. En este caso la categoría es música. Aquí me muestra música, no la puedo modificar, simplemente me muestra para que yo sepa que la categoría que tengo seleccionada es música. Si yo seleccionara, por ejemplo, biología, entonces le doy clic aquí a preguntas y aquí voy a tener preguntas acerca de biología. Bien, el funcionamiento de este catálogo es similar al catálogo de categorías. Si yo lo selecciono, me va a dar aquí la pregunta, la opción 1, la opción 2, la opción 3, opción 4 y lo correcto de la pregunta que yo haya seleccionado. Por ejemplo, aquí el conjunto de células forma y bueno, aquí. Y bueno, yo puedo modificar y poner cualquier cosa aquí. Lo modifico y bueno, eso que puse ahí, pues ya está ahí. Puedo volver a seleccionar y bueno, voy a quitar esto que puse aquí, lo modifico y aquí ya quedó. Bien, entonces yo puedo modificar, puedo borrar, puedo seleccionar una pregunta, por ejemplo esta, y la selecciono y la borro y ya no está esa pregunta, la 199 ya no está. Puedo agregar una pregunta y aquí poner ¿qué es la biología? Voy a poner aquí cosas sin mucho sentido, pero y lo agrego. Y entonces ya voy a tener aquí qué es biología, la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, etcétera. La puedo seleccionar y la voy a borrar. Y ya está. Bien, entonces podemos modificar, podemos agregar, podemos borrar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, ahora veremos qué fue lo que ajustamos en nuestra programación para crear las nuevas funcionalidades que vimos hace un momento. Bien, lo primero es agregamos un botón para ligarnos al catálogo de preguntas y para ello creamos un procedimiento que se llama edita preguntas. Bien, edita preguntas llama a una variable global, datos. Datos la vamos a declarar acá arriba como un conjunto vacío y va a contener la información de la categoría que tengamos seleccionada. Bien, para ello, aquí en selecciona categoría, en select cat, aquí tenemos select cat, ya ponemos como global a datos para poderla manipular, modificar. En lo que ya habíamos visto, seleccionamos la categoría que tengamos ahora cliqueada. En datos vamos a recuperar la categoría con el procedimiento que está en conecta base de datos. Aquí tengo un print simplemente como un testigo para darle seguimiento a la funcionalidad y luego voy a asignarlo al STRCAT, lo que ya habíamos visto. Lo importante aquí es que en datos tengo la información de la categoría que tengo seleccionada, lo importante en este momento. Bien, entonces llamo a manipula preguntas.
Donde manipula preguntas es un procedimiento que declaramos en este nuevo programa de edición de preguntas. Aquí manipula preguntas y le estoy enviando los datos como parámetro. Entonces, dado que este manipula preguntas está en otro programa, entonces en la parte superior tengo que importarlo para poder invocarlo. De la misma manera que en el juego de la ignorancia yo importé edCategoría. Entonces, de juego de ignorancia importo a edCategoría y en edCategoría importo a edPregunta para poder ser llamadas a ese procedimiento. Bien. Entonces aquí le mando los datos. Aquí lo primero que hago es declarar una variable ID con dato 0, donde dato 0 es el ID de la categoría. Aquí recuperamos esto con select categoría. Nos vamos a aquí, select categoría. Select categoría, tengo el ID categoría como primer elemento, es decir, el elemento 0, y descripción como el elemento 1. 0, 1. Bien, entonces aquí recupero el ID de categoría y lo voy a guardar en esta variable que se llama ID. Luego voy a crear una pantalla de preguntas que también es de tipo top label. Le digo que es redimensionable, le doy el tamaño, el color, el título y creo esas string bars que nos sirven para cada uno de nuestros campos. Catálogos, música, selecciono preguntas y entonces tengo un string bar para cada uno de estos, para la pregunta, para la opción 1, para la opción 2, opción 3, opción 4 y para el correcto. Entonces tengo aquí mis string bars. También lo tengo para la categoría, para la pregunta, para la opción 1, 2, 3, 4 y para el correcto. Voy a crear también otro marco para contener ahí mi tree view. Aquí tengo mi tree view, que el tree view es de la misma manera, es lo que me va a crear la tabla donde voy a mostrar a mi usuario el catálogo que ya está capturado. Pero aquí tengo más columnas. Tengo la pregunta, la opción 1, la opción 2, opción 3, opción 4 y el correcto. Aquí voy a ligar con un scroll bar. Aquí mi scroll bar lo ligo a esta tabla para poder tener el desplazamiento arriba abajo en mi tabla. Aquí recuerden, esta es la llave de la tabla, es gato 0 y le voy a poner un ancho de 50. Voy a tener simplemente el ID ahí. Luego tengo la pregunta, aquí le voy a dar 500, a la opción 1 le voy a dar 150 y lo mismo para la 3, 2, 3 y 4. Y al correcto, como es simplemente un número, le doy 50. Luego aquí los encabezados, de la misma manera que lo hicimos en la tabla de categorías. El primer encabezado es el ID, luego la pregunta, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Y aquí me equivoqué, le puse opción 4 cuando aquí debe de ser correcto. Bien, empacamos y ligamos nuevamente a nuestro scroll bar. Y bueno, aquí tenemos nuestras funciones para recuperar pregunta, para agregar catálogo, para borrar pregunta, para modificar pregunta, para seleccionar pregunta. Lo primero que hacemos, al igual que en el catálogo de categorías, recuperamos pregunta y aquí necesitamos el ID. Este ID nos va a permitir filtrar las preguntas que vamos a mostrar para que solo pertenezcan a la categoría que estamos mostrando. Entonces recupera pregunta, nos vamos hasta acá arriba y recupera pregunta y le pongo aquí el ID. Lo primero que hago aquí es eliminar mi tabla, limpiarla
Y aquí en Prex voy a recuperar la tabla de preguntas y le voy a mandar como parámetro el identificador. Entonces esta tabla de preguntas pues está en Conecta Base de Datos. Y como está en Conecta Base de Datos y necesito hacer llamadas a Conecta Base de Datos, bueno, pues aquí lo tengo importado. From Conecta BD, import asterisco, entonces puedo llamar acá y aquí voy a recuperar preguntas. ¿Dónde está? Tabla preguntas y el ID. Entonces aquí tabla preguntas y le mandamos el ID. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, creamos nuestra conexión, creamos nuestro cursor y vamos a ejecutar una búsqueda. Select ID pregunta, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, correcto, ID categoría. Recuerden que cuando se genera el conjunto, se genera en el orden que yo coloco aquí, de tal manera que este va a ser el 0, este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ID categoría será el elemento 7. From pregunta, el nombre de la tabla de donde voy a recuperar la información. Where ID categoría, nuestro filtrado va a ser para aquellas preguntas que correspondan a esta categoría. Entonces, from ID categoría es igual a porcentaje S y voy a usar el ID que me mandaron acá. Bueno, entonces ya ejecuto esto. En preguntas voy a recuperar el conjunto de registros que cumplan con la característica que se pidió. Siempre tengo que cerrar mi conexión a base de datos y regreso preguntas, regreso el conjunto y ese conjunto se queda aquí en Prex. Este for me sirve para ir generando registro por registro el elemento de la tabla. Y voy a insertar el bind en blanco, el index end, el ID es prex 0, donde dijimos que prex 0 pues es el ID de la pregunta, el primer elemento en la búsqueda. Luego en el texto voy a colocar lo mismo, que es el prex 0, que es el número que está ahí para que me lo muestre. Y luego para la pregunta pues pongo el preg 1 y recuerden que lo voy a reemplazar con guiones bajos para que me lo muestre bien. Esto ya lo discutimos en el video anterior. Lo mismo hago con preg 2 para la opción 1, con preg 3 para la opción 2, con preg 4 para la opción 3, con preg 5 para la opción 4 y con preg 6, que aquí no tiene mucho sentido porque es un número, pero bueno, lo coloco así. Ok, entonces ya con esto me genera mi tabla. Entonces ahora mismo lo que he hecho es aquí de música, selecciono preguntas y aquí ya me llenó con el ID, con la pregunta, la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción, aquí no lo he guardado, pero aquí debería decir correcto. Y aquí el número del correcto. Ok, bueno. Vamos a guardarlo. Ok, bueno, entonces ya tengo eso y vamos a ver mis botones. Bueno, primero aquí pongo la categoría y obviamente le pongo el state disable porque no quiero que se pueda modificar. Luego aquí la pregunta 1 con el str pre, la opción 1 con strop 1, aquí strop 2, strop 3, strop 4 y el correcto, que por lo pronto y de inicio están en blanco. Entonces, por eso me muestra la pregunta y las opciones y el correcto me lo muestra de inicio en blanco. Bien, después de ello tengo el botón para agregar una pregunta. ¿Qué es lo que hace?
es muy similar a lo que ya teníamos. Dice agrega categoría. Entonces vamos a ir al botón de agrega cat. Agrega cat. Aquí está mal, aquí debe ser agrega pre. Y vamos a ver acá arriba, seguramente también ahí tenemos mal. Aquí se agrega pre. No me he marcado error porque al final de cuentas es lo mismo, puedo llamarlo como yo quiera, pero se debe de llamar agrega pre. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Creo un conjunto con lo que se capturó en pregunta, con lo que se capturó en op1, con lo que se capturó en op2, op3, op4 y incorrecto. ¿Eso dónde está? Pues eso es lo que tenemos en cada uno de los elementos que tenemos aquí. Bueno, si se fijan, aquí me marca un error porque no seleccioné. Eso es un trabajo que espero hagan ustedes de inhibir estos botones hasta en tanto no tenga yo seleccionada la categoría. La selecciono y ahora sí ya puedo entrar. Esa parte queda la valida. Este tipo de validaciones quedan para que ustedes las hagan. Bien, aquí tengo entonces lo que yo capture de cada uno de estos campos, lo voy a agregar de esta manera a este conjunto. ¿Para qué quiero este conjunto? Para enviárselo a inserta pregunta junto con el ID. Bueno, entonces inserta pregunta está dentro de conecta base de datos. Y aquí en inserta pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Creo mi conexión de base de datos, creo el cursor y voy a hacer un insert. El insert, como ya vimos, sirve para agregar elementos a la tabla de la base de datos. Into el nombre de la tabla, que en este caso es pregunta, y aquí voy a poner el conjunto de campos que quiero modificar o que quiero agregar. Pregunta, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, correcto, y el ID de la categoría. De la misma manera que cuando agregamos categorías, noten que aquí no tengo el ID de la pregunta. Y no tengo el ID de la pregunta porque el ID de pregunta es un autoincremento y se va a crear de manera automática. Entonces, aquí lo inserto y ¿qué es lo que voy a insertar? Aquí dice valúes y voy a tener un porcentaje S para cada uno de los elementos que tengo aquí. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tengo que tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego, ¿qué valores voy a poner? Aquí, cuando creé mi conjunto, el primero que tengo aquí es la pregunta. Entonces es el 0. Entonces datos 0. Datos 1 es la opción 1, luego datos 2 la opción 2, datos 3 la opción 3, datos 4 la opción 4 y el correcto es la datos 5. Entonces aquí tengo datos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y finalmente el ID de la categoría que va a reemplazar aquí. Y de esa manera tendremos esta pregunta ligada a la categoría que tenemos seleccionada. Bien, después de ello, después de un update, después de un insert, tengo que hacer un commit. De otra manera, ni el insert ni el commit van a ser permanentes, se van a perder. Finalmente cierro mi base de datos y entonces ya hice la inserción. Vamos a ver cómo quedó eso. Entonces, por ejemplo, voy a poner ¿qué es la música? Opción 1, ruido. Opción 2, sonido. Opción 3, sonido armónico. Ninguno. Y vamos a decir que la opción correcta es la 3. Entonces agrego pregunta y debería estar al final. ¿Qué es la música? Y bueno, ya tengo esto aquí. Ok, bueno, entonces ya pude insertar.
Bien, el siguiente botón, el botón de modificación. Este botón tiene que estar inhabilitado hasta en tanto yo haya seleccionado una pregunta, porque si no vamos a tener problemas. Ok, entonces les repito, eso lo hacen ustedes. Modifica pregunta, se va a Modif Pre. Modif Pre lo que hace es, ok, lo mismo, creo mi conjunto, igual que como lo hice en la inserción, creo mi conjunto, y voy a llamar a Modif Pregunta, que nuevamente está por acá. Y Modif Pregunta, que está aquí, lo que hace es hacer no un insert, bueno, primero creo la conexión, el cursor, y aquí no voy a hacer un insert, voy a hacer un update. ¿A quién voy a sobreescribir? A la tabla de preguntas, y le voy a poner un set. Pregunta igual a porcentaje S, opción 1 es igual a porcentaje S, opción 2, opción 3, opción 4, opción el correcto. Si se fijan, aquí no estoy modificando en la categoría, porque ya la categoría ya estaba asignada, y tampoco puedo modificar el ID de la pregunta. Where ID pregunta es igual a porcentaje S, donde vamos a ver qué le vamos a poner a cada uno de estos porcentajes S. Recuerden que cada uno de estos porcentajes S se va a sustituir por el valor que tenga yo aquí, en el mismo orden que esté aquí. Entonces, pregunta lo voy a sustituir por datos 0, opción 1 lo voy a sustituir por datos 1, opción 2 por datos 2, opción 3 por datos 3, opción 4 por datos 4, y el correcto por datos 5. Y ya terminé con esta parte del update. Lo siguiente que me queda es el where. ID pregunta es igual a porcentaje S. ¿Y qué estoy mandando aquí? El AB que me están mandando, el parámetro que me están mandando, lo estoy utilizando para filtrar y solamente modificar la pregunta que yo había seleccionado. Y entonces, este AB, ¿de dónde viene? AB es igual a la selección que tengo en la tabla. Entonces le mando la selección, le mando los datos y ya no hace la modificación de la pregunta. Finalmente, y algo que no habíamos tomado en cuenta aquí, recupera pregunta también en agrega y también en modifica, para que me borre la tabla y me muestre la tabla actualizada con lo que tiene la base de datos actualizada. Entonces ya aquí tengo modifica preguntas, funciona de la misma manera que funciona la categoría, simplemente tenemos más datos. Luego, borra categoría, que aquí otra vez me faltó, eso es el problema de copiar, pegar. Entonces, pre, y aquí también es pre, pregunta. No hay problema porque que tengan el mismo nombre, porque están en programas diferentes, entonces no se confunden los objetos, pero vamos a darle el nombre correcto. Bien, entonces borra pregunta, lo que hace es ir a borra pre, y borra pre está por acá. Lo primero que hace es recuperar el elemento que está seleccionado con la llave, y me va a llevar a borra preguntas con este identificador. Y borra pregunta está acá. Otra vez hacemos la conexión, creamos el cursor, y aquí hacemos un delete. En donde quiero hacer el borrado, en la tabla de preguntas, donde el ID de la pregunta sea igual a lo que me enviaron. Yo quiero borrar el número 5, el 6, el 7, etcétera, y voy a borrar específicamente ese. De la misma manera que con el update o con el insert, cuando hago un delete necesito hacer un commit. Y finalmente cierro la base de datos, y aquí va a recuperar, borra la tabla, la crea de nuevo ya
con la actualización de el registro borrado. Bueno, tenemos eso y luego vamos a select pregunta. Esta ya la habíamos visto desde el principio, pero bueno, select pregunta, ¿qué es lo que hace? Select pre, pues recupera el elemento que tenemos cliqueado y nos va a dar el identificador, donde nos va a dar en esta variable que se llama b. Seleccionamos pregunta, ya vimos lo que hace select pregunta. Select pregunta va y me recupera el conjunto de preguntas y asigna los STRs a cada uno de los elementos para que me muestre lo que yo ya seleccioné. En este select pregunta es donde yo tengo que habilita los botones. Y aquí cuando yo modifico, aquí es donde tengo que deshabilitarlos. Deshabilita botones. ¿Qué botones voy a deshabilitar? El de agrega, el de modifica y el de baja. No, el de agrega no. El de agrega siempre va a estar habilitado porque ese no tiene que ver con la selección. Voy a crear uno nuevo. Entonces aquí voy a deshabilitar los botones de modifica y de baja. Y acá los voy a habilitar. Eso es lo que tenemos que hacer para no tener errores aquí. Ok, bien, entonces así funciona esto y continuaremos con algunos otros detalles en el siguiente video.